Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy, un contenido, como siempre, muy interesante. Estaremos hablando de salud mental, pero también en el análisis estaremos viendo lo que está pasando en Europa y cómo su ciudadanía comienza a movilizarse en contra de las medidas que se quieren buscar en favor de continuar el conflicto entre Ucrania y Rusia. Esto y otros temas más de su interés estaremos tratando en el programa del día de hoy. Nuestro llamado es a que mantengan en sintonía con su programa Conociendo Otras Fronteras. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85, Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. La situación de la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia sigue en el tablero mundial. Simplemente estamos viendo un giro interesante a partir de la llegada de Donald Trump al poder. Donald Trump ha sido claro desde la campaña. No puede continuar este conflicto porque está no solamente desangrando a estas dos importantes naciones, sino que está afectando la economía mundial. Y sobre todo, uno de los grandes afectados es Estados Unidos, porque la mayor parte de los recursos que se han estado invirtiendo en la guerra de Ucrania y Rusia han sido prestados por Estados Unidos durante, lógicamente, la gestión de Joe Biden, que ha comenzado a mostrarse que hay un interés marcado de Donald Trump de concluir este proceso. Por eso se empezaron a dar acercamientos entre la diplomacia rusa y norteamericana. Pareciera algo que imposible de entender en estos procesos, porque lo lógico es que Ucrania y Rusia fueran los primeros que comenzaran a reunirse, y pasó todo lo contrario. Aparentemente Estados Unidos y Rusia decidieron cuáles iban a ser los aspectos que iban a estar en la mesa de la negociación, y a partir de ahí se han comenzado entonces a dar procesos de acercamiento entre Rusia y Ucrania que ya marcan una tendencia hacia dónde se va a conducir el proceso. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en todo este proceso de negociación? Que Europa ha estado fuera de esa discusión de negociación. Y Europa ha comenzado entonces a reclamar su participación y hacerlo ¿de qué forma? Sobre la base de exigir a que este proceso no puede darse sin la desocupación primero de Rusia. Ha comenzado a ponerle condiciones al proceso de negociación de paz. Y Rusia ha dicho con mucha claridad que entra a una mesa de negociación sin previas condiciones. Es decir, las condiciones deben de darse sobre la mesa de la negociación y solamente Ucrania tiene la facultad para definir cuáles serían las condiciones de esa negociación. Así ha señalado la Cancillería rusa, y eso ha permitido entonces que dentro del proceso se comiencen a generar situaciones de disgustos. Se han comenzado a producir especulaciones sobre si Europa estaría en la disposición de permitir que solamente Ucrania vaya a la mesa de las negociaciones. Mientras todo esto sucede, comenzamos a ver en Europa una ciudadanía que se preocupa por el curso de lo que pudiera generar esta situación de la Unión Europea no permitir que Ucrania comience a negociar de una manera libre e independiente en este proceso.
y por eso las manifestaciones no han parado en Europa, y una de las manifestaciones interesantísimas que se ha generado en lo que va de este mes ha sido una protesta que han generado los ciudadanos franceses contra Macron, pidiendo incluso su renuncia de la posición como presidente de Francia, fruto de que Macron ha sido uno de los que ha tenido el discurso más beligerante contra Rusia y ha insistido en que la Unión Europea tiene que rearmarse y tiene que comenzar a aumentar lo que es su inversión en la seguridad militar, y además de eso que comience también a pensar en mandar soldados. Y uno de los aspectos que ha comenzado la ciudadanía a cuestionar ha sido esa posición beligerante que ha tenido la Unión Europea con Macron a la cabeza, indicando que la Unión Europea tiene que comenzar a invertir más en el tema de rearmarse y que además debe de pensar en enviar soldados a Ucrania para supuestamente formar parte del proceso de paz y comenzar a controlar una situación que de pasar o de suceder sería una provocación directa a Rusia que pudiera dar un giro extraordinario a la guerra y pasar de una guerra entre Ucrania y Rusia a convertirse en una guerra entre Rusia y la Unión Europea. Y es ahí donde la mayoría de los ciudadanos europeos han estado protestando, indicando que ellos no quieren formar parte de los muertos de un conflicto que no le corresponde a ellos y que además no le han pedido a sus gobernantes que formen parte de este proceso. La realidad es que Europa ha comenzado a debilitarse a nivel internacional, su economía ha comenzado a generar cierta preocupación por los altos niveles de inflación, por el estancamiento económico en términos del crecimiento, y además economías tan pujantes como la de Alemania se han visto afectadas enormemente en términos de su crecimiento, y ni decir los acontecimientos que se han estado generando en países como el caso de España y de Portugal, el reciente apagón por más de 10 horas, que ha puesto en evidencia las debilidades que tienen estas naciones europeas y que lejos de ellos estar pensando llevar sus ciudadanos a una guerra que puede tener consecuencias funestas, no solamente para Europa, sino para toda la humanidad, porque pudiera convertirse en un conflicto nuclear, lo que deben de comenzar es a tratar de mirar hacia adentro, de mejorar las condiciones de sus ciudadanos y de tratar de garantizar que haya una economía que permita que el estado de bienestar, que siempre ha sido la bandera europea, se pueda preservar por encima de todas las cosas. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. esperen muy pronto por Voz Media Network los viernes a las 10 de la noche, comentarios y reflexiones con un servidor en donde analizaremos los temas fundamentales de la semana. También tendremos un segmento de entrevistas en donde analizaremos a profundidad los temas nodales para el crecimiento y desarrollo de la nación dominicana. Ya lo saben, esperen pronto, muy pronto, los viernes a las 10 de la noche, comentarios y reflexiones con un servidor. Hola amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre traemos una entrevista interesante. Hay un tema que me parece que es el tema obligado de este momento. Y hablamos de esto a propósito de la situación, de lo que pasó en Yeset, esta tragedia que trajo tanto luto a la República Dominicana.
Y hay elementos que de una manera u otra comienzan a salir como parte de las consecuencias o las secuelas que dejan este tipo de acontecimientos. Y para ello traemos a dos jóvenes talentosísimos de la República Dominicana, cada uno en sus respectivas áreas del conocimiento, pero que son muy necesarias para poder entender los efectos post-tragedia que comienza a vivir la República Dominicana, sobre todo los familiares y amigos de las víctimas fallecidas en este lamentable acontecimiento. Y para eso traemos al doctor Héctor Cava, especialista ya en estos temas, estudiante próximamente del área de psiquiatría, y además de eso a la joven socióloga Mari Núñez, ambos jóvenes muy preocupados y comprometidos socialmente hablando, y desde este programa es parte de lo que siempre tratamos de hacer, que quienes participen de estos procesos sean personas que no solamente tengan los conocimientos profesionales, sino que también estén preocupados por aportar a la sociedad dominicana. Que bienvenidos jóvenes a este programa, un gusto tenerle por aquí. Igualmente. Ustedes saben que cuando hablamos de la salud mental, que es uno de los elementos que ahora comienza a salir a flote como parte de esta crisis que ha dejado Yeset, una de las grandes preguntas que siempre nos gusta que se pueda profundizar es ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de salud mental? Esto sobre todo porque hay muchas lagunas, hay muchas interrogantes sobre esto y la gente no sabe bien lo que se refiere a salud mental y lo que realmente pudiéramos estar haciendo en la República Dominicana en esta materia. Y me gustaría empezar, lógicamente, por el especialista, el médico. ¿Qué consideramos, qué hablamos cuando hacemos referencia a la salud mental? Bien, primero que todo, buenas noches. Y en referencia a la salud mental, tenemos que es el estado de bienestar subjetivo, total de la persona en tanto sus emociones y su mentalidad. Vemos una persona íntegra que puede hacer una vida cotidiana, una vida normal, que puede manejarse según los estándares de la sociedad y funcionar de una manera excelente o por lo menos normativa. Cuando se fracturan o se dañan estos tipos de factores típicos en la sociedad es que ahí vemos los definidos trastornos o comportamientos o rasgos que pueden afectar a la salud mental, llevando eso a ser ya lo catalogado como una enfermedad mental, un trastorno mental o algo relacionado a lo mismo que pueda fracturar el comportamiento de la persona en el día a día. Interesante, un poco la explicación científica, pero ¿qué nos dice la socióloga de esa mirada que tienen la mayoría de las personas que cuando comienzan a toparse con una persona que esté pasando por una situación de salud mental, siempre hay unos cuestionamientos? Entonces me gustaría ver esa mirada sociológica que es tan importante para poder entender esta situación. Bueno, entiendo que sería en la parte de cuando una persona está pasando una enfermedad mental o está pasando una situación difícil. Y bien, como mencionaba Héctor, la salud mental es una cuestión de expectativas, que es totalmente subjetivo. Entonces, cuando socialmente alguien no se encuentra dentro de esos marcos, dentro de esas normas, suele pasar que puede ocurrir un rechazo. Y este rechazo no viene más que por el punto de que como tú no estás integrado totalmente en la sociedad, sino que estás presentando, según lo que nosotros entendemos, este problema, hay una clase de rechazo, que de hecho nosotros podemos observar que aunque existen tratamientos y los últimos años ha habido una apertura hacia la salud mental, esto es a causa de todos los suicidios, todas las cosas que socialmente hemos visto, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, y las personas han tenido una apertura que no había antes, que de hecho normalmente la caracterización que se tiene de una persona con problemas de salud mental es el loco o la loca, pero ya actualmente eso ha cambiado y vamos a decir, hay una nueva conciencia social sobre qué significa tener un problema de salud mental. ¿Sabes qué es interesante, Mari, el planteamiento que tú haces de esa connotación social, esa mirada social, de cómo se interpreta que una persona con salud mental, siempre le colocamos el cuestionante de que es un loco, de que es una persona
que ha perdido el juicio. Sin embargo, ya hemos ido madurando y entendiendo que este tipo de personas necesitan un acompañamiento médico, que necesitan en algunas ocasiones ni siquiera un acompañamiento médico, de un psicólogo, un especialista en la conducta que pueda ayudarle, porque a veces hay situaciones que son transitorias, que dependen del momento, de la coyuntura, de lo que haya generado quizás esa situación que afectó mentalmente a esta persona. Entonces, nos trae mucho esto, sobre todo esta mirada que tú colocas y la explicación que dio Héctor, y es la situación que terminamos de atravesar con la tragedia de Yeset. Desde el punto de vista sociológico, quiero volver a ti, Mari, ¿cuál es la mirada que se tiene en el momento, la sociedad dominicana, cómo ha quedado impactada y qué es lo que quizás interpretas tú con tus conocimientos de la sociología que pudiera ser la mejor forma de abordar esta situación? Bueno, lo primero es que se genera un trauma social, es decir, un trauma colectivo, debido a que las personas, por ejemplo, inician a integrar una nueva forma de poder ver las cosas. En este caso sería que el colectivo ha iniciado a integrar, poder fijarse en las edificaciones, poder estar atento cuando está en lugares cerrados, y sobre todo ha generado, vamos a decir, una cierta creación de contenido que tiene que ver en cuanto a medidas de seguridad. Entonces hay un cambio, vamos a decir, hasta en la perspectiva que se tiene sobre cómo se pueden ver las edificaciones, pero más que eso, hay un trauma colectivo. Es decir, la sociedad pasa de tener una tragedia, vamos a decir, ya se ha colocado como la tragedia número 1 en República Dominicana, en donde han muerto más personas. Entonces esto se coloca en un trauma colectivo, y de hecho pudiéramos ver a futuro de cómo la presencia en las discotecas cerradas quizás pueda disminuir, porque se vuelve la tendencia a que podría pasar eso, y vamos a decir, eso se queda en el subconsciente colectivo y puede durar varios años, 5 o 10 años. Las tragedias normalmente sociales, al momento que pasan, queda el shock colectivo, pero sin embargo, según sucede el tiempo, se va aumentando. Es decir, las personas van recordando eso. Y bueno, una de las formas de que se puede enfrentar eso socialmente es las líneas psicológicas, que de hecho han sido puestas en circulación por el sistema de salud dominicano. Y otra de las cosas que se pueden tomar en cuenta es, vamos a decir, los núcleos de apoyo. Según entendí y vi un poco las estadísticas, hay más de 100 niños que quedaron huérfanos, por lo cual el tema de poder tener núcleos, ya sean con familiares, con amigos, en el trabajo, en núcleos de apoyo, que cuando las personas enfrenten, vamos a decir, secuelas del trauma, porque el trauma no es lineal, sino que puede presentarse en ocasiones, vamos a decir, fuera de sí, ya sea en una reunión de trabajo, ya sea en el supermercado, ya sea en otra cuestión. Las mismas personas que sobrevivieron de la tragedia pueden obtener esto. Entonces, una de las cosas que socialmente se puede adoptar es poder un poquito entender y formar como esas tribus cercanas, y también si nosotros vemos a alguien en algún lugar que está sufriendo alguna crisis, poder abrazarlo en vez de como hostigarlo. No, me parece una buena medida. Tú sabes que funciona bastante esto, el tema de las redes de apoyo que se hacen, y hemos visto que de hecho esta tragedia ha generado un nivel de solidaridad interesantísimo, que si se quiere siempre ha estado, forma parte de la cultura dominicana, de siempre abrazar a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, y este tipo de tragedia ha vuelto a retomar esa cultura dominicana por la solidaridad, y creo que ha sido uno de los elementos más notorios durante este proceso, para muchos que tuvimos la oportunidad de estar presentes en algunos de los lugares, sobre todo en el caso de patología. Vimos como mucha gente se manifestó de forma voluntaria, colaborar, ayudar con agua, con alimentos, y eso muestra
el nivel de compromiso que tiene la población y cómo ha ido asumiendo el interés de colaborar con las personas que han sido parte de esta tragedia. Pero ahí interesante sería, y bueno, Héctor, tú como especialista médico y bueno, estudioso de la psiquiatría, ¿cuáles son, si se quiere, los principales traumas que deja una situación como esta y cómo tratarlo desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, ¿no? Para que las personas que de una manera u otra, como ya explicó Mari, no ha tocado convivir o tener cerca a alguien que estuvo vinculado a esta situación, pueda hacer un abordaje quizás de la forma un poco más acertada. Bien, dentro del aspecto de lo que puede determinar la salud mental o cómo se ve la salud mental de las personas que sufrieron el trauma de manera directa, ya sea por el fallecimiento de familiares, de amigos, de alguien cercano, es difícil de catalogar, ya que cada cuerpo tiene su propia idiosincrasia, cada mente tiene su propia relación con el individuo como tal. Pero poder determinar que aumentará o será más probable que las personas sufran de alguna patología relacionada al comportamiento o simplemente un estado de ánimo como la típica ansiedad o la depresión, es algo que se cae ya del árbol, de la mata, porque es algo simplemente que se toma en cuenta que el desarrollo de la persona no será el mismo sin alguien cercano a sí mismo. Muchos niños, como mencionó Mari, serán huérfanos, son huérfanos en este caso por el fallecimiento de sus padres, ya sea de uno, de dos, o de simplemente de algún familiar o de algún amigo. Perderán esa amistad y ese lazo, y eso puede fracturar la manera en que cada persona puede desarrollarse y fomentar su propia salud para ser un ente más, ¿cómo decirlo?, de una manera más directa y llana, como un ente totalmente funcional, sin una capacidad que le pueda, sin una situación que le pueda molestar o le pueda dañar su desarrollo como tal en esos niños o en esas personas que puedan pedirnos su allegado. En el punto del trauma como tal, hay que tomar en cuenta los diferentes escalones que las personas pueden sentir de lo mismo por su propia idiosincrasia de la persona. Simplemente detallarlo como falleció mi padre, voy a desarrollar un trastorno, no es algo totalmente real o totalmente verídico que se puede decir, pero que sean propensos a desarrollarlo, eso ya es totalmente científico, que pueden desarrollarlo, explotarlo, simplemente tener la posibilidad más que tener el hecho de lo mismo. En el punto conductual, que es lo que más se trata en este aspecto, ya que lo psiquiátrico o lo médico podría llegar a ser un papel secundario, sino algo terciario, ya que las personas en este momento necesitan un apoyo conductual, una terapia conductual con su psicólogo, ver cómo será su futuro, entender la realidad que pasó dentro del mismo trauma social que sufrió la República Dominicana por esta tragedia y entender el trauma que va a tener la vida de esa persona por la ausencia de sus familiares, por la ausencia de sus amigos, de sus cercanos. Y se tiene que tomar en cuenta que estos aspectos no deben ser atosigantes de manos de terceros hacia la persona, no, en vez de brindarle una sensación de pena, que puede ser hasta problemática al futuro, se le brinda una sensación de alivio, estoy aquí, estoy para apoyarte, no te tengo pena, sino te tengo una cadena de apoyo. Y eso es lo esencial que se debe manejar. Vi que también profesionales de la salud mental se acercaron a brindar apoyo gratuito, terapias gratuitas a las personas afectadas por la tragedia, lo cual considero que es lo esencial para poder brindar este apoyo a las personas. Y ya ese trauma, a la larga, dentro del subconsciente de la persona, del dominicano como tal, viene a traer ciertas problemáticas que pueden ser ya vistas de un aspecto social, como menciona Mari. Lo mismo como, por ejemplo, como el puente de las 17, a raíz de la tragedia del jet set, las personas se comienzan a interesar más por la infraestructura. Y eso, aún siendo
algo más del aspecto social, sigue siendo trauma relacionado a al mismo evento que puede llevar un daño a la salud mental de la persona. Héctor, yo quiero, si se quiere, ir cerrando con algunas preguntas muy puntuales y sobre todo en el marco de lo que tú planteas. ¿Qué le hace falta a la sociedad dominicana para seguir enfrentando situaciones como esta desde el punto de vista de la salud, que es la parte que te corresponde como especialista en este ámbito? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué hay que tomar en cuenta usando esto como punto de partida, esta situación que se acaba de presentar, la más grande en la historia de la República Dominicana? ¿Qué le está haciendo falta a los medios que el gobierno tiene para, más que evitar, poder enfrentar de forma efectiva en un futuro este tipo de acontecimientos? Bien, dentro de los aspectos típicos que el gobierno puede manejar para mejorar la situación en el que la salud mental sea algo más hablado, más tomado en cuenta para la mejoría y el bienestar de la sociedad, tomar en cuenta que los profesionales de la salud, los mismos psicólogos clínicos, tienen un peso fundamental en la sociedad. No dejarlos de lado, dejarlos como una carrera que muchos ni siquiera quieren tomar porque piensan que no tendrán alguna salida en lo laboral. Eso es fruto de una sociedad que no promueve la salud mental como tal. Además de eso, la capacidad de los mismos psiquiatras o las mismas cantidades de plazas que hay para médicos en cuanto a la psiquiatría. Tengo entendido que en el año pasado fueron 20 plazas, aún no está el listado de este año, al menos no tengo información sobre el mismo, pero debe estar alrededor de 20 o si no menos para las cantidades de plazas que puede aspirar un médico como yo, un médico pasante, hacia psiquiatría. Lo mismo con el aspecto de la salud. La salud mental es cara, por eso la sociedad no toma en cuenta el ir tanto a un psicólogo, porque el dominicano común no tiene el poder adquisitivo, el poder monetario para poder pagar 2.000, 5.000 pesos de consulta en un psicólogo o en un psiquiatra. Por eso tiene que recurrir a métodos más públicos, a métodos públicos como tal, ya sea ir a un hospital como el Mocoso Puello, como el Gautier, como la Plaza de la Salud, que aún así, siendo un hospital, es un hospital privado. Tienes que tener una aseguranza para poder ir al hospital como tal, cosa que para muchas personas laborando en la República Dominicana que trabajan en trabajos informales no es algo muy asequible. Si tienen un seguro, es una subsidiado como tal. Y eso lamentablemente no cubre en muchos hospitales que podría ir a tomarse en cuenta de la persona. Y en cuanto a los aspectos que cada persona tiene que tomar en cuenta para lo mismo, es algo que debe ir subsanándose con el tiempo. No es de un día para otro que voy a decir. La salud mental tiene que tener la importancia absoluta en la República Dominicana, porque aunque así quisiese yo, no va a ser el caso. Es un concepto de generaciones, de conocimiento, y como mencionan antes las personas no tenían esa idea, tomaban en cuenta la salud mental como al loco. Hoy en día se ve que tu amigo, tu primo, tu hermano, el conocido, el vecino, se puede ver con unos rasgos depresivos, algunos rasgos ansiosos o de alguna patología como tal, que no puede ser fuera de las comunes. Y eso es lo problemático como tal. También en los aspectos que la sociedad que la sociedad predomina, que pueden alterar la salud mental, es en lo laboral, por ejemplo. Las personas suelen trabajar 8 o 9 horas diarias, usualmente en Santo Domingo. Algunos trabajan más, algunos trabajan hasta 12 horas al día por poder tener algo de su poder adquisitivo para poder mantenerse y tener seguridad en su vivienda, lo cual es otro aspecto que puede llevar como factor de riesgo a explotar alguna patología mental. Entonces, trabajas esas 10 horas diario, incluso hasta los sábados, de lunes a sábado. No tienes un momento para ir a descansar a tu casa o para dormir. Llegas a tu casa,
tienes que cocinar, tienes que trabajar, tienes que atender a tu familia. Eso más en el caso de las mujeres, que es un caso muy común, madres solteras. Y luego de eso tienes que atender y ver cómo puedes conseguir aunque sea 4 horas de sueño. Y el sueño es lo esencial para mantener una salud mental de calidad, algo íntegro en la persona. Y con falta de sueño no hay una regulación de las emociones, no hay una regulación de la eliminación de los metabolitos de secreción que tiene usualmente el cerebro, que pueden llevarte a desarrollar una patología mental. No, tú me acabas de asustar a mí, pues yo duermo poco. Se imagina que yo estoy casi cerca de eso. Es la suerte que tengo un amigo psiquiatra que ya podré contar con él, con los servicios para que no sean tan costosos para la familia. Bueno, no, ¿sabes qué es interesante? Después tenemos que hacer un programa, Héctor y Mari, pero ya un poco más profundizando sobre estos aspectos que son importantes que la gente tiene que tomar en cuenta para evitar caer en estas situaciones. Y de igual forma analizar también cuáles son las situaciones que llevan a muchas personas a caer en estos aspectos. No solamente tú mencionas algunos elementos que tienen que ver con la salud, pero hay aspectos también emocionales vinculados a la familia, la convivencia, el relacionamiento, que pueden también caer en temas de depresión y por vía de consecuencia en una enfermedad de salud mental. Mari, yo quiero que como tú, socióloga, preocupada, ¿no? Una estudiosa de la conducta social colectiva, ¿cuál es la mirada tuya del Estado Dominicano? ¿Qué le hace falta al Estado Dominicano como políticas públicas para fortalecer no solamente el aspecto de la salud mental, sino prever hacia el futuro que consecuencias como esta, como la que hemos vivido del YESET, no vuelvan a ocurrir? Bueno, en primer lugar, yo tengo un discurso sobre el tema de salud mental y la sociedad, porque bien la salud mental parte de unas partes que son sociales. Por ejemplo, la pobreza es uno de los factores sociales que incide a que las personas tengan menos salud mental, debido a que estos tienen menos accesos a los servicios públicos, y no solamente a los servicios públicos, sino a los servicios básicos. Y por ejemplo, yo menciono la pobreza porque la pobreza engloba una serie de cosas como son la salud alimentaria, es decir, la seguridad alimentaria que tiene una persona, el acceso a la salud, no solamente el acceso a la salud mental, sino el acceso a la salud en sentido general, y no solamente el acceso, sino la calidad de estos servicios, porque quizás nosotros en República Dominicana tenemos el acceso a la salud pública, sin embargo, todos sabemos que este acceso a la salud tiene unas condiciones paupérrimas, es decir, pueden existir condiciones en las cuales una persona puede llegar a perder su vida simplemente por el hecho de que no hay materiales en un hospital. Y otro punto que va dentro de la pobreza es el acceso al agua, el acceso a una vivienda digna, que todo eso engloba la salud mental, porque nosotros como sociedad tenemos expectativas, tenemos, vamos a decir, formas de vida, y donde inicia, vamos a decir, la misma pirámide de Maslow, donde nosotros tenemos necesidades, normalmente son sociales. Entonces, una de las cosas que a modo general puedo mencionar es la reducción de la pobreza, y la pobreza no se reduce en términos de, vamos a decir, una solidaridad en la cual se pueda llenar el día a día, sino iniciar con el tema de que todos puedan acceder al agua. Todavía nosotros sabemos que en República Dominicana hay sectores que en la casa no llega agua. Vamos a decir, el acceso a la salud de una forma digna. Eso es otro, el acceso a la vivienda. Nosotros en República Dominicana tenemos dos casos. Primero tenemos vivienda muy mal, es decir, en condiciones paupérrimas, pero también tenemos que el acceso a la vivienda, el alquiler o la adquisición de una vivienda es muy caro. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana se considera que una vivienda de bajo costo cuesta 4.3 millones. Sin embargo, el salario promedio en República Dominicana son de 20.000 pesos. Si nosotros lo calculamos, a la gente no le da una vida para tener una vivienda a bajo costo, que también influye en el tema de salud mental. Y otro punto muy interesante que influye bastante es el tema de la movilidad. Es decir, la movilidad forma parte de nuestro día a día y forma parte, vamos a decir, de la cotidianidad. Entonces,
las políticas públicas o la movilidad que nosotros tenemos también aquí es impresionantemente paupérrima. Nosotros tenemos el metro de Santo Domingo, que es un proyecto excelente, que de hecho continúa creciendo, pero tenemos que seguir desplazándonos como sociedad hacia ese punto, porque es imposible que todos queramos tener carro, no solamente por un término económico, sino por un término de que el tapón o lo que se da día a día forma parte de la salud mental y forma parte de las políticas públicas que tiene que llevar el Estado. Es imposible que una persona que entra a trabajar a las 8 de la mañana se tiene que levantar a las 6 y ya eso forma parte de su rutina, trabaja 8 horas, pero en términos prácticos son 10, son 12, son 11 porque tú tienes el tráfico. Entonces, en términos estructurales, lo primero que tenemos que hacer para reducir temas de salud mental es mejorar la calidad de vida de las personas, es decir, reducir la pobreza no solamente con políticas públicas que sean de carácter asistencial, sino estructural, es decir, los derechos fundamentales, vivienda, salud y movilidad. Yo entiendo, y de hecho eso está estudiado porque no es la misma realidad dominicana, pero poniendo en comparación, esto es como las principales cosas que atañen a las personas, es decir, las principales preocupaciones. Y entiendo que el Estado, el gobierno, tiene que poner el foco en eso, es decir, poner el foco en la reducción de la pobreza, pero de manera estructural, es decir, con cada de esas cosas que mencioné. Mari, Héctor, la verdad que muchas gracias por la excelente interpretación de lo que es la salud mental y sobre todo las orientaciones que ustedes dejan, que cada una de ellas está dirigida primero a que las personas sepan que la salud mental es una realidad en la República Dominicana. Segundo, de que el abordaje siempre tiene que ser enfocado en acompañar, ayudar y uno ser parte colaborativa de estos procesos. Y tercero, el elemento más importante y es sobre la mirada que tiene que tener el Estado para que estos procesos puedan realmente ser efectivos y ayudar a que la gente pueda tener una mejor salud mental. Indudablemente que sin unas políticas públicas bien definidas sobre esos aspectos que tú mencionas, Mari, con los cuales cierra, que tienen que ver con la pobreza en sentido general, es difícil que podamos hablar de una salud mental que ayude a aportarle a la población de manera colectiva. Así que, señores, amigos televidentes, simplemente lo que nos queda invitarles a que sigan conectados con su programa Conociendo Otras Fronteras. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con CAE la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. CAE la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por UIN TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos conversando sobre el procedimiento para la obtención de un visado de los Estados Unidos mexicanos. Este visado para los dominicanos es uno de los más complejos. Además del visado de Canadá y el propio estadounidense, es un visado el cual debe de obtenerlo a través de cumplir muchos requisitos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues
Sabemos que los Estados Unidos mexicanos comparten frontera con los Estados Unidos de América. Esto implica que la seguridad y los procedimientos migratorios son más complicados y a la vez más rigurosos, toda vez que ya usted en territorio mexicano puede acceder fácilmente por territorio, por frontera terrestre a los Estados Unidos de América. En ese sentido, pues los dominicanos necesitan de un visado para entrar a los Estados Unidos mexicanos. Si usted tiene un visado de turismo para ir a los Estados Unidos de América, Canadá y también los espacios Schengen, usted puede entrar a los Estados Unidos mexicanos. Si no tiene ningún tipo de visado ni residencia que le permite entrar a este país, pues necesita obtener un visado en el consulado mexicano en el país. ¿Qué usted necesita para poder completar este procedimiento? Bueno, pues es un procedimiento que se hace virtual. Usted debe de agendar una cita previamente, debe de completar un formulario que se muestre en pantalla, debe de completar lo que es su pasaporte con la vigencia de 6 meses como mínimo. Asimismo, debe de tener el tema del arraigo económico, el arraigo social y familiar es muy importante. A los Estados Unidos mexicanos usted tiene que comprobarle a través de certificaciones bancarias que usted tiene arraigo económico para visitar este país. Sabemos que a nivel de turismo es uno de los principales a nivel mundial que los extranjeros quieren conocer. Para esos fines usted tiene que tener solvencia económica que se demuestra a través de certificados de depósitos bancarios en entidades de intermediación financiera en el país. Asimismo debe de contar con un arraigo familiar. Eso quiere decir que usted tenga familia aquí en el país, que lo una, que lo ate a este país. Debe también de contar con un arraigo social, que usted cuenta con temas como empresas, temas económicos, temas familiares que usted vuelve a su país de origen. Asimismo, es bueno saber que este procedimiento, usted completa el expediente, usted se dirige al consulado mexicano, deposita y en unos 10 a 15 días le dan o no el visado. Por eso es muy importante que usted pueda probar a través de documentos que usted es útil o es importante que pueda ir a los Estados Unidos mexicanos. Además, es bueno saber que cuando le otorguen el visado, si se lo otorgan, puede tener una permanencia de 180 días como máximo en este territorio mexicano. Debe de contar con un seguro médico, no es obligatorio, pero siempre lo recomendamos por cualquier situación médica que se le presente allá. Y nada, con estos procedimientos usted puede obtener un visado de turismo mexicano. Honestamente, un 5 o 8% de dominicanos les ha otorgado este procedimiento de visado, pues es muy complejo y los procedimientos internos de la embajada son muy rigurosos. Por eso usted debe de contar con una asesoría previa a usted aplicar a este visado para que pueda ser positivo y pueda lograr ir de turismo a conocer de la rica cultura y gastronomía que cuenta los Estados Unidos mexicanos. Es todo por hoy, espero que estas informaciones sean de su interés y nada, nos vemos en un próximo segmento de Un Cruce Legal. Llegó la hora de... Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network.
llegado al final del programa del día de hoy, esperando como siempre que el contenido haya sido de su interés. La invitación es a que continúe en sintonía con este canal Voz Media y que nos siga en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. El domingo a las 12 del mediodía es la cita con su programa Conociendo Otras Fronteras.